Bien, y en esta segunda parte vamos a hablar con el doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Mónica? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte Igualmente. nuevamente en el programa. Hoy para hablar además de un tema muy común, la adicción al tabaco, el tabaquismo. ¿Qué puntos a destacar en un comienzo? Bien, en un comienzo recordar que se trata de una enfermedad adictiva, ¿ah? El tabaco es una droga, o sea que estamos hablando de una enfermedad adictiva crónica, o sea que es para siempre y que evoluciona en recaídas, lo cual la convierte en una patología complicada a la hora de abordarla, de ver las causas y ver cómo manejarla y evitar que el paciente vuelva a fumar después de llegar a la cesación. En los hechos, también hay que decir que se trata de un problema de salud en sí mismo, por lo que estamos diciendo, porque es una enfermedad crónica adictiva, pero que también, como tú ya lo manejaste, se trata de una enfermedad que a su vez es factor de riesgo para el surgimiento de otros problemas de salud, que básicamente podemos redondearlos en enfermedades cardiovasculares, oncológicas, que tú hablaste de un 30% de cánceres, y respiratorias. Creo que si englobamos todo, más del 50% de las muertes del país de alguna manera u otra están vinculadas al hábito del tabaco, si consideramos lo cardiovascular, lo respiratorio, más lo oncológico. El tabaco es de las drogas más adictivas y el problema es que como está socialmente aceptada, genera mucho rechazo, por ejemplo, medidas como las que por suerte se han instrumentado desde hace tiempo de evitar fumar en lugares cerrados, en restaurantes o lugares públicos. Nadie se cuestionaría si dijera está prohibido fumar pasta base dentro de un restaurante, porque no, es lógico, es entendible, ¿sí? ¿Cómo lo vas a dejar? Pero y bueno, el tabaco también es una droga que genera adicción y genera miles de complicaciones. Es adictiva porque genera una conducta repetitiva en el tiempo y compulsiva. Es adictiva porque no se puede parar, aunque hay quienes que dicen, sí, yo puedo dejar de fumar cuando quiero. No se puede dejar parar de fumar, aunque todo el mundo de alguna u otra manera conozca las complicaciones que esto acarrea. Genera tolerancia, lo que lleva a una perpetuidad en el consumo y hasta un aumento en el consumo. Y surgen síntomas de disconfort cuando se intenta dejar, que es lo que se conoce como síndrome de abstinencia, que después vamos a hablar algunos aspectos. Bien, ¿cómo es todo este proceso de tratar de dejar el cigarro? ¿Cómo es para...? Bueno, el proceso para dejar el tabaco es un proceso dinámico. La enfermedad en sí es un proceso dinámico y se puede transcurrir por distintas etapas. Y al igual que lo que ocurre con otras adicciones, la adicción a comer o a otro tipo de drogas, podemos dibujar una especie de círculo en el cual se va transitando de manera cíclica por distintos procesos. Está lo que se llama etapa de precontemplación, en la cual la persona ni se plantea dejar de fumar. O sea, no tiene interés ni le importa. Ya vamos a ver después algunos aspectos más centrados en este tema. Hay una etapa de precontemplación, una etapa de contemplación, hay una etapa después de que se llama de preparación, luego una de acción, una de mantenimiento y una de finalización. Y es como un círculo que vas pasando de una etapa a la otra. Ojalá cuando llegues un día a la de finalización digas, bueno, pasaron 5 años sin agarrar un cigarrillo y ya, entonces puedo decir que estoy hablando de un ex fumador. Como te decía, en la de precontemplación, la persona ni se plantea dejar de fumar por lo menos en los próximos 6 meses. Y eso va muy arraigado a la identificación del problema por parte del paciente. Cuando uno intenta cambiar hábitos, y por esto te digo que es aplicable a cualquier situación, hasta para si quiero ponerme a hacer ejercicio o hacer un plan de alimentación para adelgazar, si la persona no identifica el problema, es difícil que después asuma o quiera tomar una medida de acción para intentar revertir esa situación. Y en la precontemplación se está en eso, o sea, no hay interés, no lo identifico como un problema y por lo menos de acá a 6 meses no me lo planteo. Y es ahí donde el médico, por ejemplo, en la consulta periódica, tiene que insistir con información, con folletería, que no debe de ser más de 2 a 3 minutos de exposición. Simplemente fuma así, bueno, hacer un pequeño interrogatorio, explicarle por qué debería dejar de fumar, no insistir demasiado, entregarle material. Hay que ser conciso, muy exacto y muy breve en los consejos que se dan. En la etapa ya sí de contemplación, ahí es donde dice, bueno, sí, la verdad que debería de empezar a dejar de fumar, ¿no? Pero es algo que te lo planteás de acá a fin de año dejo de fumar, ¿no? Estamos a mitad de año, a fin de año dejo de fumar. Entonces ahí estamos ya en la etapa
de contemplación, que implica un avance importante para alguien que tiene un hábito de estas características, digo, tomar una decisión, o por lo menos que, no sé, se haya puesto a pensar y que le rasque un poquitito la oreja al tema, me parece importante. Después entramos ya en lo que es la parte de acción, y ahí sí es cuando ya hay una decisión, ¿ah? Hay una decisión manifiesta de dejar el hábito de fumar, y es donde hay que empezar a trabajar y a impulsar más esa decisión por parte de la persona, apoyarla y empezar a manejar con él plazos, que eso es lo importante. Cuando uno quiere generar un hábito de conducta, cualquiera que sea, lo importante es siempre fijarse plazos, objetivos y plazos para concretarlo. Y metas cortas también, ¿no? ¿Cómo? Y metas cortas también. Y metas cortas, si no, ahí está, de a poco, difícil. porque si no se vuelven como inalcanzables, ¿verdad? Y como te decía, después hay etapas que ya son más complicadas, en las que tiene que ver con el mantenimiento, porque cuando uno entra en acción con una cesación y después hay que mantenerse en el tiempo, ahí es la complicación, sobre todo porque cuando uno toma una determinación de este tipo, aparece lo que se llama el síndrome de abstinencia nicotínica, y entonces ahí es donde hay que reforzar mucho más el apoyo psicológico o de grupos, como lo pudimos ver a lo largo hoy del programa, y si es necesario medicación para darle determinado sostén. Sí, lamentablemente la recaída cuando se trata de dejar de fumar, acá nos decían que el número de recaídas es muy pero muy alto. Preguntarte cómo es la adicción a la nicotina, Daniel. Bien, en el caso ya que hacías referencia tú a la recaída, está establecido estadísticamente que se puede caer hasta 6 o 7 veces. O sea que este ciclo que yo te decía, desde precontemplación a mantenimiento o eventual finalización, podemos cumplirlo a lo largo de la vida varias veces, porque hay distintas circunstancias que nos pueden hacer volver a caer. Y cuando hablamos de cambio de hábitos, más allá de lo individual, como te decía, reconocer el problema y después que lo reconoces, querer cambiar, porque yo puedo decir, sí, fumo, sé que me puede matar, pero no me interesa. O sea, la actitud de querer cambiar. Hay dos pilares fundamentales que es en el cambio de hábitos, y uno es el que tiene que ver con la familia y el que tiene que ver con el entorno. Si la familia no apoya ante un cambio de decisión, la situación es muy complicada para cualquier hábito que queramos modificar. Y en lo social también, porque como el tabaco es una droga socialmente aceptada, en las reuniones se fuma, y entonces ahí siempre se está en la tentación de poder caer. Lo que tú me decías de la dependencia, hay dos, lo que se llama dependencia física y dependencia psicológico-conductual. La física es aquella que está íntimamente ligada a la acción de la nicotina a nivel de centros cerebrales, o sea, nos falta la droga, que en este caso es la nicotina, y se nos van a desencadenar una cantidad de síntomas con distinto nivel de expresión según la adicción que tengamos, que ya vamos a ver, que hablan de esa dependencia física. Pero después está la dependencia psicológico-conductual, y es aquella que tiene que ver con acciones mecánicas de tomar el cigarrillo que cumplimos en actividades que están socialmente vinculadas. Por ejemplo, después de comer, un cigarrillo; tener sexo, un cigarrillo; levantarme y enseguida, antes de la primera media hora, un cigarrillo. Hábitos cotidianos que ya hay una asociación inmediata que lleva entonces a ese tipo de actitudes más compulsivas. ¿Cómo ¿verdad? es este síndrome de abstinencia, lo que es la nicotina? Bueno, lo que tiene que ver con la nicotina, hay elementos físicos y elementos, como te decía, más objetivos y subjetivos, por decirlo de alguna manera. En lo objetivo, obviamente, que los síntomas de abstinencia aparecen si dejamos de fumar generalmente entre las 2 y las primeras 12 horas, con un pico a los 3 días y un máximo que puede llevar hasta el mes o poco más del mes. Entonces ahí depende de la intensidad del tabaquismo, las actitudes que tengamos que tomar. Obviamente irritabilidad, puede aparecer insomnio, la irritabilidad obviamente asociada al mal carácter, astenia, o sea, pocas ganas de hacer las cosas, poco rendimiento, pérdida a veces hasta de la memoria de cosas más recientes. Por eso en una persona que está dejando de fumar no hay que apurarla que haga muchos racionamientos o exigirle lo que no puede, alteraciones en el ritmo cardíaco y respiratorio. O sea, cada situación depende de cada paciente y depende de la cantidad de cigarrillos que haya estado consumiendo. Yo creo que es importante a la hora, porque se nos va el tiempo, ¿verdad? A la hora de pretender dejar de fumar, siempre estar asesorados, trabajar en grupos, tener conciencia del problema y tener voluntad para hacerlo, que no es fácil, pero cuando se toma una determinación hay que cumplirla. Y por ahí hay que llevar un registro diario de los cigarrillos que fumamos. Cada cigarrillo que se fuma
anotar la hora y en qué circunstancias fue. De esos cigarrillos, ¿cuál fue el que más nos causó placer? Digo, porque el fumador obviamente fumar le causa placer. Entonces de esa manera empezar después a generar todo un cronograma de acciones que pueden pasar. Bueno, los que menos me causaron placer fueron el que fumé mirando televisión, que tengo costumbre. Bueno, ese va a ser el primero que intentaremos dejar. Después decir, bueno, vamos intentando fumar la primera semana un 30% menos del número de cigarrillos que estoy habituado. A veces se cambia por otros que tienen menor concentración de nicotina. No hay que dejar engañarse, porque a veces seguimos fumando lo mismo y modificamos el tipo de cigarrillo. Entonces también hay que tener cuidado. Fumar menos del cigarrillo, dejar la tercera parte final y tirarlo antes, dejar la cajilla lejos para que no tengamos que ir a veces no queremos molestarnos en subir a otro piso o tentarse en ir a buscarla. Y obviamente después hay todo un componente también de grupo que es muy importante, de apoyo psicológico. Hay, como ya lo habrán hablado en el programa, hay chicles, se utilizan chicles de nicotina, digo que tienen una indicación precisa y una forma para utilizarlos. También hay parches de nicotina, también hay contraindicaciones, ¿verdad? Eso hay que manejarlo siempre con el técnico responsable. Y también hay medicación, hay una muy moderna que el nombre farmacológico es el bupropión, digo que en ese caso no es una marca, sino que es el fármaco, que justamente ayuda a evitar todo lo que tiene que ver con el síndrome de abstinencia. Entonces no es fácil, pero creo que bien vale la pena, porque las complicaciones que puede dar son muy importantes. Y ayudar sobre todo a los más jóvenes, que cada vez vemos más adolescentes bebiendo chicos, ¿no? y fumando, y cada vez más chicos, lo que igual implica una gran complicación. La experimentación es buena y los adolescentes experimentan, pero hay que tener cuidado. Bien, bueno, Daniel, muchísimas gracias por todos estos consejos. Espero que les haya servido a los que todavía se están fumando y bueno, quieren dejar voluntad, que creo que es lo más importante. Exacto. Para poder salir entonces y buscar ayuda. Bien, amigos, ustedes ya saben, nos reencontramos la semana que viene en otro tema aquí en Vida Sana. Que pasen bien.